Gloria a Dios, aleluya. Sean todos bienvenidos una vez más, aleluya. Hermanos, estamos contentos de verles nuevamente. Y la gloria, hermanos, y la honra es para nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así, hermanos, voy a pedirle que pase nuestro hermano Isabel, gloria a Dios, aleluya, que trae el consejo, hermanos, de la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya, prepare su mente, hermanos, los niños si pueden estar quietecitos, aleluya, para oír la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, prepare su corazón, su mente, y hermanos, con ustedes nuestro hermano Isabel. Gloria a Dios. Gracias. Hermano, Dios nos bendiga. Amén. Otro día más que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha cuidado, nos ha bendecido desde la mañana a esta hora. Oh, gracias, hermano. Gracias. Y pues, la verdad estamos contentos, hermano. Ahorita, verdad, llegó una palabra a mi corazón. Estaba yo buscando el versículo. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de tener temor, no debemos de tener los tiempos, como dice el hermano, son malos, la verdad, se está mirando, todo está feo, pero la palabra del Señor dice, verdad, que el verdadero amor echa fuera todo temor, hermano. Nosotros entre más amemos al Señor, el Señor más va a tener ese control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Y eso es lo que quiere decir la palabra, hermano. Cuando el Señor tenga el control de nuestra voluntad, Él nos va a llevar siempre, hermano, de victoria en victoria. Siempre vamos a tener paz, siempre vamos a tener gozo. En el nombre de Jesús, hermano, le doy gracias al Señor y les bendigo, ¿verdad? Y que el Señor nos bendiga con esta palabra, que verdad que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque dice que todo lo bueno viene de Él, hermano. ¿Cuál es? Fíjese, hermano, que solo hay un pescado que nada contra la corriente. Estaba yo viendo eso y es el salmón. Le digo a mi esposa, le voy a llegar a decir a los hermanos salmón, solo ese es el pescado. Y es que la palabra de Dios nos manda a nosotros, hermano, que nosotros no tenemos que ir conforme la corriente de este mundo, sino tenemos que ir en contra de la corriente. Y verdad, y les invito, verdad, para que empecemos, verdad, empecemos la palabra del Señor, verdad, no tenemos mucho tiempo. Vamos a leer en Efesios, vamos a leer 3 versículos, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a leer el 1 hasta el 3. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, digan un amén, hermano, y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la bendita palabra: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se pueden sentar, hermano. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, abre nuestros oídos, Señor, espiritual, nuestros ojos espirituales, Señor, y permítenos, Padre Santo, entender y que esta palabra entre en nuestro corazón, Señor, y se quede grabada ahí, Señor. Y ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, que vivamos conforme la palabra nos enseña, Padre, que vivamos. En el nombre de Jesús, Padre, me pongo en tus manos, Espíritu Santo, toma el control de mi mente y de mi corazón, y que la palabra que salga de mi boca seas tú poniéndola, no sea de mi sentimiento, emoción, y que no sea de mí, sino que sea de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. Lea el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo? Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, hermano, que este versículo, solo este versículo dice, ¿verdad?, que Él nos dio vida. La palabra del Señor dice, que yo estaba meditando cuando dice que nosotros íbamos conforme a la corriente. Me puse a pensar y fíjese que
cuando algo es arrastrado, en México nosotros hacíamos unos barquitos con unas hojas de libreta, ¿verdad? Lo hacíamos, y cuando llovía, porque allá llueve demasiado, yo pienso que también en El Salvador, ¿verdad? Casi la mayoría son de El Salvador y México. Ok, cuando llueve hace una corriente grande, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos los barquitos, los poníamos ahí y se lo llevaba arrastrando. Y nosotros lo íbamos mirando, ya cuando tanto era el agua, se volteaba el barquito y nos lo volteaba y nosotros nos poníamos bien enojados, pues estábamos chamacos. Y fíjese, hermano, que así éramos nosotros, hermano. La palabra dice que nosotros íbamos conforme a la corriente. Fíjese que, ¿sabe qué pasa o qué pasaba en nuestras vidas? Que nosotros cuando vamos conforme a la corriente somos golpeados, hermano. Somos golpeados. Y yo me puse a meditar en esto, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son esos golpes? Dice que esos golpes son todo lo que a nosotros desde nuestra niñez es lo que nos va golpeando. Habemos personas, ¿verdad? Que somos, por ejemplo, maltratados. Tal vez puede ser nuestro padre, tal vez puede ser un tío, puede ser un hermano. O nos hicieron cosas, ¿verdad? Que todavía, fíjense que haya ese rencor en nosotros. Todo eso, ¿verdad? Sucede cuando nosotros vamos conforme a la corriente, ¿verdad? Y fíjese que a pesar de todo eso, el cristiano, el final que tiene es el lugar, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros morimos sin Cristo, el lugar que nos espera, hermano, es el infierno, hermano. Y yo me puse a meditar esto, a pesar que uno es golpeado, a pesar que uno trae tantas cosas en su corazón, ¿verdad? De ese sufrimiento que ha tenido, al final, llegar a un lugar que no quisiéramos estar en ese lugar. Bueno, yo le pido al Señor, ¿verdad? Que me cubra y que me cuide, y no solo a mí, sino a todos mis hermanos, ¿verdad? Y porque ese es el final, hermano. Después de tanto sufrimiento, llegar a ese lugar, o sea, como diciendo, estaba yo, ¿verdad? Meditando esta palabra diciendo, no es justo, ¿verdad? Porque las personas allá afuera, ¿verdad? Cuánta gente está sufriendo, y a pesar de eso que mueren sin el Señor, les espera un peor lugar. Eso es algo bien difícil, es algo bien duro, hermano. Mire lo que vamos a leer en Gálatas capítulo 5, el versículo 19 y el 21. Dice, mire Gálatas, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé, ¿verdad? ¿Cuál es de toda esta lista uno de nosotros éramos? Yo le puedo decir que era borracho, hermano. Porque la última vez que me acuerdo fueron como 3 días nomás sin tomar, no tomé agua, y hasta que me puse malo del estómago fue que ya dije yo, no, esto va peor. Porque uno va empeorando, hermano. En un vicio uno va empeorando, uno no va mejorando, va empeorando hasta que el cuerpo se va acabando, hermano. Y si nos damos cuenta, dice, fíjense que yo me estuve meditando en este versículo, cuando una persona, hermano, dice que íbamos ¿qué? Y Él les dio vida a vosotros que estabais muertos. Sabes que un muerto, al instante de morir, ¿verdad? Que no va a soltar ningún aroma, ¿verdad que no? Pero ¿qué dice el dicho? A los 3 días el muerto apesta, ¿verdad? Lo que quiere decir esta palabra, hermano, que es que cuando nosotros, ¿verdad? Estamos sin el Señor, dice muerto, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿verdad? Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que el pecado entró y luego la muerte, habla en Génesis. Ok, y estos son, hermanos, los aromas que nosotros desprendemos. Tenemos envidia, tenemos rencor, estamos llenos, hermanos, de tanta avaricia, solo pensamos, ¿verdad? En lo material, no le damos el tiempo a Dios, ¿verdad? Y por eso está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él les dio vida a vosotros que estabais muertos.
¿Y en qué? En el pecado, hermano. Y esta lista es de eso, de todo aquel que hace un acto de esto que es pecado, hermano. Amén. ¿Y qué dice? ¿Verdad? Dice, y no heredará el reino de Dios. Es lo que le estoy diciendo, a pesar de tanto sufrimiento, tantos golpes, a pesar de eso, no heredar el reino de Dios, o sea, es algo bien tremendo, hermano. Es por eso que nosotros debemos de hablarle siempre a las personas. Pero antes de todo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno en las mañanas, verdad? Señor, si alguien pones, ¿verdad?, enfrente de mí, necesitando de una palabra, háblale tú, que no sea yo hablándole, sea usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma Dios va a poner a alguien que usted le va a dar una palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra le está diciendo que esas personas no van a heredar el reino de Dios. Y nosotros no tenemos que ser egoístas, hermanos. Si ya nosotros estamos caminando aquí, nosotros tenemos que también pensar en la otra persona, que también venga a estos caminos, ¿verdad?, de salvación, juntamente con nosotros. Dicen en 2 de Corintios, del capítulo 2, versículo 14, dice, pero gracias a Dios, mire, que en Cristo siempre nos lleva de triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Hermano, el conocimiento es un olor grato para nosotros. Cuando las personas nos escuchan hablando de estas formas, ¿verdad? Ellos se admiran. Ellos dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Tal vez estamos escuchando una alabanza y solo por eso viene y dice, ¿verdad que tú eres cristiano? O estás hablando con otra persona y no sale ninguna palabra mala de su boca, ¿verdad? Y mira la diferencia y seguro viene, eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo soltamos un aroma fragante diferente a las personas que no tienen al Señor. Amén. Esa es verdad, un aroma fragante. Versículo 15 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Fíjese, entre los que se salvan y en los que se pierden somos aroma fragante, hermano. Para uno olor de muerte, para muerte, y para otro olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Esta palabra lo que está diciendo, hermano, que nosotros nunca vamos a estar completamente. Fíjese que la palabra de Dios nadie la va a entender a su totalidad, hermano. La palabra de Dios dice que se la revela solo a aquellos que lo aman. Amén. Solo eso, o sea, cualquier persona, la mejor persona estudiosa puede venir, pero si el Señor no le quiere revelar nada, no le va a revelar nada. Solo Dios le revela todo aquel a quien Él quiere, a los que lo aman, dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Que desprendemos un olor grato, hermano, cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Llevamos una vida como la de... Dice que tenemos que llevar una vida como la que Cristo llevó aquí en la tierra. Apartarnos del pecado, hermano, ¿verdad? Ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque con el testimonio de cada uno de nosotros importa tal vez más de 1000 palabras, hermano. Dice que Pablo solo estaba cantando en la cárcel. Solo cantaba. Entonces, ¿para qué hablar tantos? Con nuestro puro testimonio, con eso las personas miran que hay algo dentro de nosotros diferente a lo que ellos no lo tienen. Amén. Y lo van a desear igual que nosotros. Amén. Vamos a seguir, leímos 3 versículos, vamos a seguir en el segundo versículo. Vamos a estar en Efesios, hermano. Segundo versículo dice, miren. En los cuales, miren, eso nos está diciendo a nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, hermano, ¿dónde, en quiénes opera este espíritu? Dice en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no quiera nada de la palabra del Señor, hermano, dice, ¿sabes quién gobierna esos corazones, esas mentes?
el príncipe de la potestad. ¿Y quién es ese? Satanás, hermano. Él gobierna esas mentes y esos corazones. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Todo aquel que desprecie la palabra está gobernado por Satanás, hermano. Aquí no está, no es de mí, es de la palabra que nos enseña esto. Mire, vamos a leer en Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 3 y 5. Dice: porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces, abominables idolatría. En todo esto se sorprenden, miren, el versículo 4 dice: y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Las personas, hermanos, que no quieren nada con el Señor, dijo el Señor, si no están conmigo, están contra mí. Todo aquel que no quiera nada con el Señor, hermano, va a estar en contra de usted, hermano. Y no se sorprenda. No se sorprenda, porque puede ser un familiar. Es más, puede ser hasta nuestros propios padres, hermano. Si ellos no quieren nada con el Señor, no se sorprendan que los ultrajen, que los maltraten, que los desprecien, que le hagan una mala cara. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me lo está diciendo a mí. Vamos a leer mire, como dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice en 1 Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9, el 11. Dice: ¿o no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, mira lo que dice la palabra: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Por eso dije yo, hermano, ¿quién de nosotros no anduvo haciendo algo de estas cosas? Todos nosotros, hermano. Dice que nosotros no podemos hacer ninguna obra, ¿verdad?, que nos ayude a nosotros a salvarnos. Por eso aquellas personas, ¿verdad?, que hacen promesas, por ejemplo, que caminen de rodillas de aquí a México y de esa forma van a entrar al reino de los cielos, hermano, no es necesario hacer eso, hermano. La palabra del Señor solo dice que creas. Creer, dice en Jesucristo, que es el Salvador, que vino a la tierra, y solo con eso dice que tienes la entrada. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 10? Bueno, nomás se lo voy a decir, no lo busque. En Romanos yo creo que es 10, 12, parece que es, donde dice, ¿verdad?, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se cree para la salvación. Hermanos, solo es creer. No necesitamos ya hacer nada, solo creer, ¿verdad? Es la fe que el Señor, y dice la palabra del Señor que esa fe Él nos la da a nosotros. Amén. También es gratis, hermano. No se vende. Así que el que la quiera vender no se la compre, porque es gratis. Versículo 3, hermano, leímos hasta el 3, aquí vamos en el 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese que si nos damos cuenta, estos versículos del primero que empezamos hasta estos tres,
habla de lo mismo. Si nos damos cuenta, casi habla de los mismos frutos de la carne, puros frutos de la carne, no habla nada bueno. Estos versículos no hablan nada bueno de nosotros, porque no hay nada bueno de nosotros, al menos que estemos con el Señor, hermano. Solo cuando estamos con el Señor es que puede salir algo bueno, si no, no sale nada bueno. Y cuando salga algo bueno de nosotros, hermano, siempre dele la gloria y la honra a Dios, porque dice la palabra del Señor que solo Él pone el querer como el hacer, hermano. Amén. Nada bueno va a salir de nosotros si Dios no nos lo pone en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Dice en Gálatas 5, 19, 21 dice, Gálatas capítulo 5, ya vamos a ir terminando, no son varios versículos, pero es rápido la palabra aquí. Nada más ponga atención, ponga su corazón, ¿verdad? Para que la podamos entender. Gálatas capítulo 5, el 19 al 21 dice, ahora bien, la obra de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjense, hermano, que aquí, en este versículo, lo que yo encontré es que cuando todas estas cosas están en el ser humano, mire, si usted habla con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, usted va a ver la diferencia de esa persona. Usted va a ver la forma en que se expresa. Si no está hablando de alguien, va a estar haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de nosotros. La caída, esa es, hermano. La naturaleza caída nunca va a hacer nada bueno, hermano. Nada bueno. Por eso es que tenemos que venir en el Señor. El versículo anterior que leímos, ¿verdad? Dice que por eso es que fuimos, ¿qué? Lavados, justificados, para poder, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Dice, mire, cuando estamos con el Señor, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, esto es en contra ahora. Ahora ya no va a haber esto en nosotros, ahora es diferente, mira. Ahí mismo en Gálatas 5, pero el 22 y hasta el 25 dice, mira, esta es la condición del cristiano, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es una persona, hermano, esta es una persona que ha venido a los pies del Señor, hermano. Y el Espíritu Santo, por eso le estoy diciendo que nada bueno puede salir si Dios no está en nuestro corazón. El Espíritu Santo empieza a dar los frutos en nosotros, hermano. Fíjense, empieza a dar paz. Si hoy en estos días, hermano, por lo que se está viendo, no tiene usted paz, no tiene usted gozo, entonces tiene que ponerse a meditar, hermano. Tiene que ponerse a meditar, porque la misma palabra, entonces no la estamos creyendo. La palabra del Señor dice que vamos a tener que amor, gozo y paz. Fíjense con lo que empieza, con el amor y el gozo, y luego sigue la paz. Fíjense, dice que la paz que Dios nos da, dice que sobrepasa todo entendimiento, lo que decía mi hermano. En el versículo, si vamos a seguir en Efesios, ahí vamos a leer ahorita corrido estos versículos. Vamos a leer el 4, el 5, el 6 y el 7, son 4 versículos. Dice, miren, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, al fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia, riqueza de su gracia,
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes, hermanos, como le estaba yo diciendo cuando empecé, era una vida, yo estaba meditando, no sé si sea malo, no sé cómo lo va a tomar, pero nosotros llevamos una vida miserable, hermano. Si Dios no está con nosotros, todo aquel que está caminando sin el Señor lleva una vida miserable. ¿Por qué? Porque al final de todo su alma se va a perder, hermano. Es lo que estaba yo pensando en esto. Muchas personas pensarán, es injusto, ¿verdad? Si usted habla con una persona y le dice esto, la persona ni lo va a lograr entender, porque va a decir, ¿cómo que de tanto sufrimiento me estás diciendo que al final voy a ir al infierno? O sea, no lo va a entender, pero en realidad eso es lo que la palabra dice. Dice que no entrarán al reino de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Debemos de aprender, ¿verdad?, cómo hablar a estas personas, porque si le habla de esta forma, pues no entienden. Y si se entiende, se enojan. Mejor que no entiendan, ¿verdad? Vamos a... No crean, porque el Señor les hablaba en parábolas, dice, porque no entendieran. Dice en Pedro, mira, hermano, nosotros llevábamos una vida miserable, apartados del Señor, no teníamos nada, y al final de eso dice que no entrábamos al reino de Dios. Pero ahora, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, que ahora en Cristo, ahora somos ricos, hermano. Ahora, si no hay alegría, si no hay gozo en su corazón, hermano, sabiendo que usted no solo va a recibir la vida eterna, no solo va a recibir un cuerpo glorioso, no solo va a recibir un nombre nuevo. Dice que una piedrecita, y en esa piedrecita su nombre. Amén. De cada uno de ustedes. Y dice que solo el que recibe esa piedra va a saber ese nombre. No solo eso, hermano, también la palabra del Señor dice que tenemos riqueza ya escondida. Aleluya. Y aquí está, miren, Pedro, primera de Pedro 1, vamos a leer el 3 al 5, dice: bendito sea el Dios, mire, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ya mira dónde está, hermano, en los cielos. ¿Y para quién? Para nosotros. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Acuérdese, hermano, ya estamos en los últimos tiempos. Y dice la palabra del Señor que Dios en estos últimos tiempos, dice, nos va a proteger, pero nosotros tenemos que poner la fe en Él, hermano. Es lo que está diciendo esta palabra. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos, hermano. Lo que dijo también el hermano, dice, ¿verdad? No sé quién fue el que dijo de aquí de los hermanos, pero verdad, que dijo, el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Era lo que le decía el apóstol Pablo, porque decía el apóstol Pablo, pues yo ya no sé si vivir o morir. Cuando nosotros lleguemos a decir esas palabras, pero que realmente salga de nuestro corazón, es porque tenemos una fe, hermano, una fe genuina, que sabemos que realmente Dios tiene esto para nosotros. Por eso es que tenemos que aprender la palabra, porque nosotros entre más aprendemos la palabra, nuestra fe más fuerte se hace. Amén. Y cuando vienen estos tiempos malos, no nos mueve. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios son como esas raíces, dice que nos logra, dice que son profundas como la palmera, y por más que la azote el viento, dice que no las va a doblar. También la palabra del Señor dice que nosotros somos, dice que nuestra fe, fíjense, esta palabra la estuve yo, en el miércoles parece que estuve estudiando esta palabra. Dice el apóstol Pablo, me di cuenta que el apóstol Pablo ahí también, hermano, se los voy a contar, que el apóstol Pablo le gustaba viajar mucho en barco, porque por las enseñanzas que él daba siempre puso mucho ejemplo, barco. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo enseña que nuestra fe tiene que ser, hermano, como un barco anclado, hermano. Dice que si ese barco, ¿verdad? Dice que cuando lo estacionan, si ese barco, ¿verdad? Dice que tenemos que ser diligentes. Es en hebreo, parece, dice, tenemos que ser diligentes. Y diligente es como que una persona tiene algo que se le puede soltar. Por ejemplo, puso el ejemplo del barco, ¿verdad? Que llegó, ¿verdad? Al embarcadero.
Pero si no lo amarra, dice que ese barco se va a deslizar, o sea, se va a ir. Entonces, ser diligente lo tiene que amarrar, ¿verdad? Pero dice que igual, da otra enseñanza el apóstol Pablo, que es como, nuestra fe es como cuando un barco está en medio del mar y dice que está anclado. Así tiene que ser nuestra fe, hermano, ¿verdad? Como un barco anclado. ¿Por qué? Porque dice que por más que quiera irse, no se va. Y esa es nuestra fe. Por más que vengan los tiempos malos, por más que lo que pase, no nos va a mover, hermano. Pero Amén. esta es la fe. ¿Y la fe cómo se obtiene, hermano? ¿Dónde está la fuente de la fe? En Cristo. Yo buscaba la fuente de la fe, hermano. Y sigo todavía buscando la fuente de la fe, nada más que ya la encontré. ¿Sabe dónde está? En la palabra, hermano. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que la fe viene por qué. El oír Y oír que la palabra de Dios. entonces eso es, hermano. Ahí está la fuente de la fe, hermano. Entre más usted la estudia, entre más usted aprenda, su fe va a ir creciendo más y más y más. ¿Y sabe qué pasa? Dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Que a un hombre, ¿verdad? Que siempre está lleno de Dios. Quiero que sepa que el enemigo ni siquiera se acerca, hermano. Le tiene miedo. ¿Sabes por qué le tiene miedo? Porque me acuerdo que la enseñanza la otra vez que me tocó aquí, leí cuando dijo este rey de Moab, dijo, el pueblo de Israel es numeroso, dice, ¿verdad? Y buscó a Balaam, ¿verdad? Para que lo maldiciera. Pero ¿sabes qué dicen esos versículos? Dice que él sintió miedo del pueblo de Dios. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene miedo del pueblo de Dios, hermano. Aquellos que buscan en oración, aquellos que buscan en la palabra, él tiene miedo. Pero tiene que ser así, ¿verdad? No va a sentir usted miedo por él. Claro que en el momento de la prueba, agárrese, porque como dijo uno, está tremendo, hermano, está duro, ¿verdad? Pero nuestra fe es la que nos mantiene firme, hermano. Amén. Vamos a leer ya el último versículo, hermano. Vamos a leer en Colosenses. Vamos a leer en Colosenses, hermano. A ver, déjenme ver. Colosenses 3, 1 y 4. ¿Qué decía el versículo? Decía el versículo, pero Dios, aquí dice, al fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia, riqueza de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo. Aquí dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 4. Lo leemos todo, ¿no? Dice, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Si habéis pues resucitado con Cristo, mire dónde tienen que estar nuestros ojos, hermano. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la palabra del Señor, hermano. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, hermano. Nuestros ojos tienen que estar arriba, hermano. Porque ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el que intercede por nosotros? Arriba. Estaba escuchando una palabra, dice la palabra del Señor que cuando el Señor, ¿verdad? Terminó su obra, ¿dónde se sentó? A la diestra del Padre. Amén. Y no se sentó, hermano, porque estaba cansado. ¿Estaba escuchando? Sino se sentó ahí, ¿por qué? Porque ahí está al lado del Padre y está intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Ahí está, es el único que tenemos nosotros. Por eso dice que solo hay un solo mediador, hermano, entre el hombre y Dios. Y ese es Jesucristo. No existe ningún otro más, hermano. Pueden estar la palabra del Señor. Amén. Antes de despedirme quiero hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos recuerda, Señor bendito, lo que antes éramos, Padre, y lo que ahora somos, Señor, en ti. Todo lo bueno que salga, Señor, de nosotros, siempre te vamos a dar la gloria, Padre, porque es usted, Señor, obrando en nosotros. Gracias, Padre, porque antes éramos olor, Señor, un olor, Padre Santo, desagradable. Ahora somos aroma grato delante de ti. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y fortalécenos, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea, Señor, como ese barco anclado, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor,
sea cual sea el tiempo, Padre. Sí, Señor. Sea bueno, sea malo, Señor, manténnos por favor en tus caminos, Señor, y siempre haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sea para ti, Sí, Padre. Padre. Sí. Amén. Amén. Gracias.